Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día para hablar en el día de hoy de fútbol, pero no vamos a hablar del Mundial ni de actualidad, sino que vamos a hablar con un hombre que es muy importante para el ecosistema canario. En los últimos 26 años, este hombre que ahora presentaré ha sido el encargado de detectar el talento en las islas para posteriormente llevarlo o intentar colocarlo en el Real Madrid, porque es ojeador del club blanco. Un cuarto de siglo lleva nuestro invitado el día de hoy, Sixto Alfonso, al frente de la cantera del Real Madrid en su versión canaria, es decir, él ojea y echa un vistazo a esos futbolistas que en el día de mañana pueden prometer y les intenta buscar un hueco en el mercado. Luego hablaremos pues, de los últimos años, de todo el trabajo que ha realizado con jugadores tan importantes como José, como Vitolo, como el propio David Silva. Así que todo esto y mucho más aquí en la entrevista del día con Sixto Alfonso. Sixto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a lo primero, muchas gracias por atendernos, que además sé que concedes pocas entrevistas habitualmente. No, yo creo que los que trabajamos en el Madrid tenemos que tener un perfil bajo y nosotros no solemos ni hablar del club, ni hablamos de experiencias personales, cosas que hacemos, pero no nos gustará... Sí, porque sí que es verdad, Sixto, que yo he entrevistado por diferentes motivos a otras personas vinculadas al Real Madrid y hay una política de comunicación muy estricta, ¿no? Con respecto al club, etcétera, etcétera, con lo cual no es fácil, ¿no? Poder hablar a veces de tu trabajo o no todo lo que igual te gustaría. Yo no... Yo de soy diseño del club, las normas del club son claras y me parecen correctas y entonces no concedemos entrevistas. Hablamos de, cuando concedemos entrevistas para hablar de cosas de fútbol, pero nunca del club porque ya hay otras personas que se encargan de eso. Vale, pues más que de fútbol, te voy a preguntar luego un poco por tu historia vital, ¿no? Cómo empezaste en el Real Madrid y bueno, cómo has llegado hasta aquí. Pero antes, ¿cuál es el motivo por el cual te encuentras en Lanzarote? Sixto, porque tú no resides aquí, resides en Gran Canaria y has venido, bueno, lo vemos en el polo, al campus IRM de José Reyes. Háblanos un poco de este campus. Bueno, yo tengo la suerte que tengo 2 islas donde yo desconecto. Hay gente que se va a otros sitios como México, Riviera Maya y cosas de esas. Yo creo que nosotros en México, la Riviera Maya la tenemos en Lanzarote y Fuerteventura. Hace 2 semanas estuve aquí un fin de semana descansando. En Semana Santa estuve aquí también en Lanzarote, visité varias bodegas y la verdad que nosotros tenemos el paraíso y no tenemos que necesidad de hacer 14, 15 horas de vuelo. Sí, que no hace falta ir al Caribe. Yo la verdad que no, yo cuando ahí me dicen de descansar, o Fuerteventura o Lanzarote, voy alternando para ir a una isla y otra. Y bueno, conocí a José Reyes de esa manera, yo lo conocí a través de fútbol, estaba en la cantera del Lanzarote y un día pues me llamó, fui al campus de él, vi que trabajaba muy bien, creo que José es un de los buenos profesionales que hay aquí en Lanzarote y de hecho mira, estaba hasta mañana ahora en el campus y es increíble que tenga más de 200 niños, 250 niños en el campus, eso que tú tengas 20, 30, 40, habla bien de ti, pero que tenga 250... Sí. Además, repetidamente el tiempo, porque todos los años, de hecho, creo que va increciendo, cada vez hay más solicitudes. Sí, hombre, claro, al final la mejor publicidad de esto es el boca a boca. Sí. La mejor publicidad que hay es el boca a boca, más que poner anuncios, más que ir hablando de ti mismo, lo que tienes que hacer es que los demás hablen de ti, ¿no? Y si José es capaz de tener 250 chicos ahí, yo estoy toda la mañana y tiene niños de 4 o 5 años, pero que entrenan, no que están en una esquina como yo he ido a varios campos. Sí, que no están jugando, no están pasando. Exactamente, lo están jugando con la tierra, con el picón, que los hay a 4 o 5 años. Y encima él tiene una cosa que me gusta a mí, que no es una guardería. O sea, que hay muchos niños pequeños que el padre no sabe, por circunstancias familiares y profesionales, qué hacer con ellos, y los mete en un campo y parece que es una guardería. Y yo he estado hoy desde por la mañana, de las 8, me he levantado de Gran Canaria desde las 5:30, y ya he estado aquí desde las 8, y a las 9 pues estaban todos los chicos allí, y la verdad que he visto a todos los chicos de 4, 5, hasta niños que tienen del 2012 y de 2011 y 2010 algunos, entrenando, o sea que se lo toma de manera en serio. Y Sixto, ¿qué te parece el nivel que se encuentra uno futbolísticamente en Lanzarote? En cuanto a canteras, en cuanto a estos chiquillos que estamos viendo de imagen. Hombre, yo antes, el nivel, yo me acuerdo de Ifete, yo estaba en la época, yo empecé a llegar aquí en la época de Mendilibar, que Mendilibar, que no lo sabe nadie, pero empezó aquí Mendilibar aquí, y había una cantera buena. Luego es verdad que se desvaneció, y ahora con jugadores que antes jugaban en segunda vez, en la época dorada del Lanzarote, acuérdate que eliminaron al Tenerife, de Pepe Mel, con una frase famosa que decía, llegamos, comemos, ganamos y nos vamos. Y nos vamos. Así fue la frase, que después nos tocó el Madrid, me acuerdo que le tocó el Madrid, y yo creo que ahora con la generación que hay de futbolistas que están entrenando, pues yo creo que ellos con lo que vivieron y con los conocimientos que tienen, yo creo que hay muy buenos entrenadores aquí, ahora mismo hay buenos entrenadores.
Gustavo, que fue una persona muy importante en el fútbol segunda vez en la universidad. Negro también está entrenando. Mació, Santi Teteuca, que estuvo el año pasado Rubén el Gato. En el Lacerato, Morán, que Morán es un fenómeno, Carmelo, que a lo mejor la gente joven lo conoce, pero Carmelo también, o sea, y a José Antonio Maggi, que es de los que yo a principio fue los que primero conocí, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de entrenadores están haciendo que a lo mejor al nivel del Lanzarote vayamos mejor. Otro día fui a Playa Honda y me encontré a Iván, me encontré a Pedro Cruz, o sea, al final eso... O sea, ¿crees que el nivel de banquillos, a mí me lo parece, pero te pregunto tu opinión, ¿crees que el nivel de banquillos en Lanzarote, porque hablamos de José, que venías con él a esta entrevista, ¿no? Pero bueno, todos los que hemos relatado, ahora el fútbol, que antiguamente no pasaba, hay una cierta criba, es decir, te exige una titulación X en función de la categoría. Antiguamente no era así, cuando yo era pequeño pues ponían al primero que pasase por ahí seguramente y no se entrenaba de pequeñito. ¿Crees que es importante esa formación y que el nivel de los entrenadores de Lanzarote es bueno? Hombre, sí, date cuenta que antes no era exigible el tener titulación para entrenar a niños pequeños. Ya la federación, afortunadamente, obliga a que cualquier niño que es Benjamín o Alevín, que el entrenador esté titulado, por lo menos que tenga unas nociones elementales. Y luego también es importante que estos chicos, que pues yo digo chicos porque los conocí cuando chicos, estén metidos en este equipo profesional. No solamente el saber, sino la experiencia te ayuda mucho. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, tú fuiste jugador profesional, seguramente si te sacas el título y empiezas a entrenar, todo lo que aprendiste y todos los conceptos que cogiste seguramente lo vas a transmitir a una persona que no ha jugado fútbol. Claro, sí, pues es totalmente distinto. Esa vas a parte transmitirle unas vivencias que tú las viviste y que el que no ha jugado fútbol profesionalmente no las vive. Por eso yo te digo que ahora mismo el nivel que hay aquí en Lanzarote es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que el fútbol se ha devaluado desde que pasó la época del ladrillo famosa, desde que el ladrillo se vino abajo. Las inversiones se acabaron de acabar con los que ponían dinero en el fútbol. Luego hubo por la pandemia, que yo creo que fue la segunda que mató al fútbol. Y ahora el fútbol está en un momento complicado. En un momento complicado porque ahora es más importante buscar un trabajo y trabajar que jugar al fútbol, porque ya de fútbol no vive. A veces cobra, a veces los cobras mal y a destiempo. Y eso ha hecho que el fútbol se haya ido devaluando, ¿no? Ha cambiado. De hecho, yo recuerdo en mi época, pues cualquier jugador de Segunda B, la antigua Segunda B, económicamente vivía muy bien. Incluso muchos jugadores de tercera división, su trabajo era el fútbol, con lo cual también el nivel de exigencia del entrenador hacia un jugador de tercera que ganase en aquel entonces pues mucho dinero, era mayor que el que puede hacer, ¿no? A día de hoy un entrenador de tercera división, sabiendo que igual un chaval entrena por 300 euros y que juega en tercera división y que tiene que trabajar también. Sisto, te pregunto un poco por tu carrera profesional como jugador del Real Madrid. 26 años, más o menos, en el 2000 empezaste a trabajar con el Real Madrid. ¿Cómo se fraguó eso? Hombre, yo primero estuve ayudándolo al Tenerife. En la época Tenerife me contrató César Rivero, estuve con ellos. Tuve la suerte de conocer a mucha gente. Y luego, indirectamente, cuando en el Madrid se empieza a crear, Jorge Valdano empieza a crear el departamento de captación. Me acuerdo que las primeras palabras de Jorge era: el fútbol va a crecer y vamos a tener que tener ojos en todos los lados. Pues al final Jorge empezó a trabajar con ese tema. Yo entré de la mano de dos amigos míos, de Sosa Spinelli y de Rómulo Díaz, y ellos me recomendaron a mí al Madrid. Sosa Spinelli, que fue entrenador del Atlético de Madrid B, Exactamente, pues Sosa Spinelli y Rómulo Díaz me recomendaron a mí. Me acuerdo que estaban Julián Muñoz y Paco de Gracia, me recomendaron a mí. Empecé a trabajar gratis, porque trabajé casi a finales de diciembre. Estuve con ellos 6 meses trabajando gratis y luego ellos vieron que yo tenía condiciones para lo que ellos estaban buscando y mira. Exactamente, tu trabajo entiendo que sería detectar qué chiquillo destacaba, realizar informes, enviarlos a Madrid. Exacto. Pero lo que intentas buscar es, sobre todo, la palabra. Mucha gente te dice que lo que buscas es buscar el talento. Buscas el talento y personalidad. Son las cosas más importantes a la hora que tú tienes que ir a ver un partido de fútbol. Que veas en un partido de fútbol talento y que veas pues, que el jugador tenga personalidad. Porque si tiene personalidad, es capaz de ir a cualquier lado y ser siempre el mismo. Hay muy chicos que a veces cambian de un lado a otro, sobre todo porque al final la personalidad no es capaz de ser el mismo. Y eso nos pasa incluso a veces en la vida misma, ¿no? Que cambiamos de trabajo y si no mantenemos la personalidad, no mantenemos los criterios, pues... Sí, ese aspecto yo creo que no se da mucha importancia, pero ocurre hasta en el fútbol de élite, que hay futbolistas que en un equipo, vamos a decir, menor, destacan o tienen una capacidad futbolística X, muy alta, lo ficha un Real Madrid y lo ficha un Fútbol Club Barcelona, donde la presión es mayor y no son capaces de aguantar, además, dicho por ellos, por ansiedad y porque no son capaces de gestionar eso, es complicado. Bueno, sí, de hecho te metes ahora que estaba de moda buscar todo inteligencia artificial, pues te metes de moda que hay jugadores en Valencia. Me acuerdo que había un jugador en Valencia que tuvo que dejar el fútbol por culpa de la presión. Sí. Hay muchos jugadores que dejan de jugar al fútbol por culpa de la presión. Hay gente que
que no sabe vivir el día a día. Es muy complicado, sobre todo ser un jugador de élite, donde a lo mejor nosotros podemos ir a comer a cualquier restaurante y no te molesta a nadie. Y ellos salen, ya nada más salir a la calle, tienes a un montón de gente. Fíjate cuando un jugador de alto nivel como Messi o Cristiano, esa gente no puede salir a donde quiera, ni a ningún lado, tienen que salir acompañados. Entonces, ese tipo de vida es complicado. Y, insisto, esa capacidad, ese talento, es fácil de detectar. Es decir, vas a un partido y en un partido tú te puedes dar cuenta, o tienes que hacer un seguimiento durante una temporada entera, durante un tiempo determinado, o hay algunos jugadores que tú, desde el primer instante, dices, este tiene eso. Yo lo comparo cuando te pones a ver una serie, una película en la tele. Si tú empiezas a ver capítulo de una serie y la primera serie te engancha, ya tú te dices, joder, qué bueno la serie. Puede ser buena. Si tú a lo mejor esa serie durante media hora no te dice nada, ya esa serie seguramente no la verás más, o si no tienes nada que ver, la verás. Esto igual, ¿no? Tú vas a un campo de fútbol y si un chico en 15, 20, media hora es capaz de llamarte la atención, es que es diferente a todo lo demás que estás viendo. Entonces, lo único que tienes que hacer, es imposible hacer un informe de un chico en un partido, ¿no? A mí la persona que vaya a hacer un informe de un equipo de fútbol, de un jugador o de cualquier cosa, yo vengo aquí al programa a verte aquí en Lancelot y yo para evaluar qué posibilidad tiene, si el programa es bueno, tendré que ver 10. Porque como tú bien dices, a veces por el que viene y se sienta aquí, o bien porque tienes un mal día, o bien porque lo que sea. Entonces, cuando vas a un partido de fútbol, si eres capaz de hacer un informe de ese equipo en un partido solo, seguramente el informe no será bueno. De todas maneras, yo en charlas de futboleras, ¿no? Siempre lo he dicho, yo por ejemplo un chiquillo de 10, 11, 12 años, viéndolo jugar un día, incluso pudiendo estar mal, diciendo, oye, ha hecho un mal partido, pero ya a veces ves cosas diferentes en el toque de balón, un control, un pase, una acción determinada te puede ¿no? captar esa atención. Te pregunto por nombres propios, me cuentas hasta donde puedas, porque creo que estuviste cerca de José, estuviste cerca de Vitolo, de David Silva también, en cierta manera, creo que de Jota también, ¿no? Bueno, te puedo hablar de José, que estuvo en el club, te puedo hablar de Jota, que estuvo en el club, de Vitolo no estuvo en el club y Silva tampoco, o sea que de eso no voy a hablar. Vale, pues venga, José y Jota. Te pregunto por José, porque José era un talento descomunal. De hecho, dicho por sus compañeros, hasta la lesión, esa desgraciada lesión, comentaban que hubiese roto todos los moldes españoles. Es verdad que coincidió en la época de Messi y Cristiano, pero decían que era un jugador de una talla mundial que hubiese sido altísimo. ¿Cómo viste a José? ¿Cómo lo descubriste? Mira, José lo vi de casualidad. A veces el fútbol, hoy le daba una charla a los chicos que lo más importante a la edad de ellos es que estudien y luego que se diviertan, porque si se divierten porque están aprendiendo. Además, le hice una pregunta tan, le dije a todo el mundo, oye, ¿quién es de Madrid? ¿Quién es de Barcelona? Y todo el mundo me levantó la mano. Y yo le dije, o sea, que nadie es del equipo donde juega. Entonces todos se quedaron así, no, yo de Madrid, Y le dije, si gana el Madrid y pierde el Taille, el que juega en el Taille está contento. Y me decían, no. Hay otros que me decían que sí. Y ahora yo sé que el primer equipo, yo por ejemplo, aparte que siempre que quiero que gane el Madrid, quiero que gane el equipo donde juega mi hijo. Claro. Mi hijo juega en un equipo, quiero que si cambia el año que viene, yo jugaré en el equipo de mi hijo. Claro. Entonces, hoy le decía a los chicos que lo más importante a base de fútbol es primero que estudien, luego segundo que se diviertan. Y cuando se diviertan porque entrenan y están contentos. Y luego el consejo que le diría a los padres, que no habían padres allí, es que nunca le pregunten a sus hijos cómo quedó el equipo. Eso es la pregunta que yo creo que es menos importante que hay. Sino, oye, ¿te estás divirtiendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás a gusto? Porque al final, por mucho que ganes partido, si al final no eres feliz y no te diviertes, va a llegar un momento determinado que lo dejas. Entonces yo siempre le digo a los padres que la pregunta más importante que tienes que hacerle, oye, ¿te estás divirtiendo? Sí. ¿Estás aprendiendo? Sí. ¿Estás a gusto? Sí. Ya el resultado a estas edades es efímero. Y José, ¿cómo lo descubriste? Bueno, José lo conocí yo viendo otro jugador que habíamos fichado en el Madrid, que se llama Enrique Castaño, que estuvo jugando aquí en el Lanzarote. En el Atlético Paso ahora. Pues vale, yo iba a fichar a Enrique Castaño y fui 2 o 3 veces a ver jugar a Enrique Castaño y había un chico por banda que desbordaba, que era muy rápido, y encima tiene un genio que era, por ejemplo, seguramente si tú llevas a José de aquí a Playa Blanca y vuelves, vas hablando con él, todo el trayecto, si ya vas a Enrique y no hablas con Enrique es de otro estilo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Enrique era un jugador muy bueno de medio centro y luego vimos a José, empezamos a verlo, nos empezó a gustar y decidimos llevarnos a los dos porque era la época que casi no teníamos canario en esa época en el Madrid. ¿Y qué categoría estamos hablando? Estamos hablando que yo jugaba en infantiles. Infantil de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
No, ninguno de los dos jugaron en Deportivo Las Palmas. Los dos que jugaban en la Asociación Deportiva Huracán. Ah, en el Huracán. Los dos jugaban en el Huracán. Pero Castaños posteriormente sí jugó en Las Palmas, seguro. Sí, ¿no? Cuando Pascaño vuelve al Madrid, va al Getafe, creo que va al Getafe, o al Villarreal también va, y luego después su última etapa de profesional, por decirlo de alguna manera, ficha en Las Palmas, y luego de Las Palmas, pues él hizo Masi, que es Masi Barrera, se lo trajo aquí en Lanzarote, y bueno, creo que está ahora con él en el Paso. Desgraciadamente el año pasado tuvo una lesión de rodilla y no jugó mucho, pero ese era un encanto verlo jugar. Él con 18 años, hay un vídeo por ahí en YouTube que él levanta al Bernabéu en un partido que hace y lo cambia. Y eso que él empezó y en un momento determinado apartó a Bale y jugaba él. O sea, estamos hablando de un jugador que era Bale y un jugador que tenía 17, 18 años. Y Castaño teniendo una buena carrera también deportiva, ¿no? Porque a veces el llegar un poco más, un poco menos, depende de ese factor suerte, de estar en el momento indicado cuando sea preciso, pero en el caso de José, ¿tú esperabas cuando fuiste a ver a ese chaval que despuntaba en banda el Huracán que podía llegar a este nivel que luego demostró en el Madrid? Mira, te voy a ser sincero, nosotros cuando vemos potencial, contar que el chico tenga condiciones para llegar a ser semiprofesional, con eso ya tenemos que empezar eso, no tenemos que pensar que el chico va a ser fichaje infantil, vale para cadete, vale para juveniles y no vale para nada más, ¿entiendes? Ya si vas al Madrid, el Madrid te va a formar como persona, te va a formar como jugador, y lo importante es que el chico llegue a ser profesional. De hecho, yo creo que nosotros somos el club que más jugadores cedidos vende a lo largo del año. Y que nutre, tú vas viendo los equipos de segunda división. Ahora mismo todo el mundo está pensando a ver qué hacer, cuáles son los seguidos del primer equipo, cuáles son los que no pueden ceder o cuáles son los que pueden, porque todo el mundo sabe que en la cantera del Madrid se trabaja y hay gente que a veces a mí me dice, joder, ese llegó gracias a ti, ¿no? Y ese llegó gracias a todos los que intervinieron en el proceso de trabajo de GC. Yo creo que un jugador, pongamos ahí un jugador y que llegue al primer equipo no es para tú decir, no, el mérito es mío, no. El mérito es que tú lo pones allí y luego hay un proceso de elaboración, de trabajo, de aprendizaje. Bueno, tú también, insisto, tienes tu porcentaje de mérito, ¿no? De colocarlo ahí y luego es verdad que es un camino muy largo. Es un camino muy largo donde intervienen muchas personas. Intervienen entrenadores, preparadores, psicólogos, gente que está afuera, que está arriba de los chicos. Entonces, al final, cuando un jugador llega es porque mucha gente interviene en el proceso y él ha ido cada vez superando el mundo difícil que es de fútbol. Y en el caso de nuestro Jota, ¿cómo? Bueno, lo de Jota sí era curioso. El Jota, nosotros teníamos un equipo de segunda vez, que lo entrenaba López Caro, que fue entrenado en el primer equipo, y un momento determinado que en diciembre nos hacían falta dos puestos fundamentales, y yo me entero que a Jota en diciembre le van a dar la baja para fichar a otro jugador. Entonces yo informo al club, en aquella época, informo al club, y tenemos un informe de Jota, se le viene a ver aquí 2 veces, y bueno, si es verdad que Las Palmas le iba a dar la baja porque iba a reforzar no es que no creyeran en él, sino que a lo mejor que estaban buscando otro perfil de jugador, pues entonces me acuerdo que a Jota le dieron la baja y al día siguiente lo estábamos montando en un avión para llevar así a hacer reconocimiento y firmar con nosotros. Con el Real Madrid, de López Caro. Y efectivamente nos vino bien el fichaje de Jota y de Iván Martín, nos vinieron bien porque nos ayudaron muchísimo y el equipo subió ese año a segunda A. Luego después estuvo otro año más Jota y Iván, Jota se fue a la Ponferradina, y luego desgraciadamente pues tuvo la lesión del cruzado y eso pues le memó también mucho de cara al futuro, pero mira, yo creo que es una eminencia Lanzarote. Sí, total, y amigo de la casa. Sisto, te quería preguntar si recuerdas ese futbolista, ese nombre, que yo creo que todos los que estamos en el mundo del fútbol lo hemos visto, de ese talento impresionante que por el motivo que sea, al final no llega. ¿Tú has visto o recuerdas algún jugador canario que por diferentes circunstancias, por lesiones, porque no ha querido, porque no ha tenido suerte, un talento en Canarias muy fuerte que hayas visto tú y que por el motivo que sea no llegase a la élite? Mira, yo te voy a decir, mira, el problema del Canario es que vivimos demasiado bien aquí. Tú lo podrás comprar aquí de fuera, que nosotros vivimos demasiado bien aquí. Primero porque el clima nos ayuda a vivir bien. No estamos, yo estaba por ejemplo en la península y llueve, graniza, si yo no puedo salir a la calle, hace mucho frío, estás llamando del hotel para que te suba el calor de la estufa. Entonces, aquí afortunadamente no hay estufa casi en ningún lado. Lo que es aire acondicionado con bomba de calor, pero no tiene nada más. Entonces aquí sí vives muy bien. Aquí vives muy bien, vas al colegio, tienes tu tarde para ir a la playa, para ir con los amigos, para ir a una cancha, que es lo más importante. Y luego, los fines de semana, pues vives de una manera tranquila. Si tú vas a Madrid o a Barcelona, o vas a La Coruña, te vas
ahí el ritmo de vida es muy, muy grande. Entonces a los canarios nos cuesta salir de aquí, porque cuando nosotros creemos y te hablo en voz propia, de que aquí vivimos muy bien y vivimos de una manera tranquila, sosegada, y a un sitio donde te exigen más responsabilidades, más compromiso, y sobre todo que cuando vas a un sitio de esos no estás en tu isla, es muy complicado adaptarte. Yo conozco muchos jugadores que yo pensaba que iban a ser jugadores profesionales, y luego esto significa un sacrificio muy grande. ¿Y hay alguno en particular que te gustase mucho? Que me dice, oye, Guille, había uno en el BIE Santa Brigia que se llamaba Manolito, que era descomunal. Y no mira, yo me acuerdo, nunca estuve en el Madrid, pero tuve la suerte de conocerlo, Sergio Marrero, que fichó en el Atlético de Madrid. Ese chico tiene unas condiciones impresionantes, en un central que era, yo lo conocía porque él era de la Isleta, y yo lo conocía por él, y entonces ese chico tiene unas condiciones que eran impresionantes. Lo que pasa es que después, cuando fue al Atlético de Madrid, vas solo, eres canario, estás ahí sin conocer a nadie. El ambiente que tienes aquí, por ejemplo, somos de acostarnos tarde y levantarnos tarde. En Madrid es al revés, en Madrid se acuesta la gente por el frío a las 9, 9:30 de la noche y a las 6 de la mañana está dando caña. Yo cuando voy a los hoteles, me dice dirección, ¿quieres alguna habitación especial donde no pase la tía con la aspiradora a las 6 de la mañana? Porque a las 6 de la mañana está la trabajadora, a las 6 de la mañana, y tú dices, joder, ¿pero qué hora es? A las 6 de la mañana. Y aquí estás acostumbrado a levantarte, no tarde, pero sí en unas horas, porque disfrutas más la noche. Aquí puedes estar tú más tan tarde en el reducto, te dice, con un pantalón corto, con unos amigos, echando una cerveza. Eso en Madrid en verano sí, pero por eso las historias que hay detrás de José, de Jota y de todos los futbolistas que acaban llegando, lo que pasa es que solo se ve el final, pero han sido muchos años, además años complicados, donde pues tienes 16, 17, 18, 19, que lo que te apetece estar con tus amigos de veraneo, te apetece estar, pues lo que hacen todos los chavales normales, saliendo de fiesta, yendo y entrando y saliendo. Hombre, ahora está pasando un régimen espartano de estar en julio en Madrid entrenando triple sesiones. Ahora nos está pasando, mira, acabo de hablar precisamente con Morán, que lo llamé para decirle que estaba aquí, a verlo y preguntándole por la familia. Me dijo, mira, mi hija estaba trabajando en Tenerife y resulta que tiene una oferta para venir a Lanzarote y tiene una oferta para ir a Barcelona. Y yo le dije a Barcelona, necesito se va a Barcelona. Porque al final la persona que quiere más o quiere aspirar sus conocimientos o quiere trabajar de otra manera, al final tiene que apostar. Lo que pasa es que eso es muy duro, irte a Barcelona solo, adaptarte y ese tipo de cosas es muy complicado. Y a veces el jugador canario cuando no llega es por el tema del sacrificio. Es muy sacrificante. Tú date cuenta que cuando tú llevas a un chico al Real Madrid, lo separa de su hábitat, se separa de su ambiente, va a vivir otro tipo de hábitat y otro tipo de ambiente diferente, pero es más complicado. Es más complicado. Y ya para ir terminando esto, porque me va a quedar sin tiempo y me gustaría, porque mira, este debate también lo he tenido yo mucho y hemos hablado al respecto, ¿no? Con diferentes padres, yo aparte de periodista también y futbolero, soy papá de 2 niños, ¿no? Pequeños, y siempre está la duda de si le llamase, vamos a hablar del Real Madrid, ¿vale? Pero cualquier otro equipo me valdría, sea un Barça, sea un Getafe o sea un Deportivo de La Coruña. ¿A qué edad crees que es buena para los chicos de Lanzarote? Igual en el territorio nacional es diferente, porque si te ficha un equipo donde puedes ir en coche en 1 hora es diferente. ¿A qué edad crees que es correcto que un niño que destaque en Lanzarote y que lo quiera el Real Madrid se vaya a vivir a Madrid, a la residencia, a formarse, a trabajar? Bueno, cualquier equipo de profesionales que quiera un chico, más que a partir, yo creo que casi siempre son todos a partir de que pasa la primera etapa de alevín a infantil. Sobre todo porque, date cuenta que el fútbol alevín, se van a enfadar, pero el fútbol alevín es una mentira. De hecho, a lo que van a hacer el fútbol real, ¿no? Yo, de hecho, en la península hay muchas federaciones que el segundo año alevín ya juegan a fútbol 11. En Madrid, por ejemplo. Entonces, el fútbol 7-8 está bien pensado para mí en categoría pre-benjamini y benjamini. El campo es corto, tiene que realizar muchas acciones técnicas, más que tácticas, ¿no? Pero sí técnicas. Quien busque ver un partido de Benjamín Alevín y cosas tácticas pierde tiempo. No. Pero sí muchas acciones técnicas. Yo creo que el fútbol 7 está muy bien mirado para que el chico desarrolle todo lo que se supone que aprende en los entrenamientos, pues sobre todo sus habilidades coordinativas, que es lo más complicado. Al principio lo más complicado es que el niño aprenda habilidades coordinativas y de equilibrio. Entonces con eso y la técnica está bien el fútbol 7, pero llega un momento determinado que el niño necesita jugar a fútbol 11. Tú ahora mismo vas a un equipo de fútbol 7
y te veo jugando a ti de interior y yo digo, ¿pero qué va a ser? ¿Un interior? ¿Va a ser jugar por dentro? ¿Va a jugar por fuera? Sí, es un en el fútbol fútbol 7 no tiene nada que ver con... Claro, el fútbol 7 no tiene centrales, no tiene laterales, sino dos chicos que juegan por dentro. Entonces, al final el fútbol 7 es una mentira y es muy complicado. O sea, a partir de fútbol... a partir de fútbol 11. Y luego es muy importante, más que mirar la edad, tienes que mirar cómo está el chico estructurado familiarmente y mentalmente. Hay niños que están apegados a su familia. Yo, por ejemplo, si a mi hijo lo quisiera cualquier equipo, yo tendría que vivir con él porque yo creo que él está muy apegado a la familia, está sobre todo pegado a mí, y entonces yo creo que sería complicado. Y otros niños que son más independientes, que son más sueltos, y entonces están acostumbrados, pueden vivir eso. Yo me acuerdo que cuando la primera vez llegamos nosotros a IEC, vino otra vez para acá y se fue adaptando, se fue acostumbrando a que cuando fue a Madrid, y luego consiguió que el hermano trabajaba en Madrid, Israel, y para él fue más fácil. Entonces, más que haber una edad, es saber el entorno que tiene familiar y luego la capacidad que tenga de ser independiente. Pues cuando sales de ahí y vas a Barcelona, Atlético de Madrid, cualquier equipo de élite, ya eres independiente, ya está tu padre, está tu madre, estás tú y el mundo. Sisto, nos dejamos sin tiempo. Oye, me quedaría mucho más tiempo hablando, pero ya... Me parece bien. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, a ti. Ojalá tengan esta isla maravillosa como ustedes de Fuerteventura, que yo presumo de a ver donde dice, me voy al Caribe, vete a Lanzarote, vete a Fuerteventura. Sí, además está más cerca y es mucho mejor. Sisto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues ahí lo han escuchado, el testimonio de Sisto Alfonso, que otra cosa no, pero de fútbol sabe un rato, y en este caso, pues como jugador del Real Madrid, nos habla un poco de su trayectoria profesional también y del motivo por el cual está ahora mismo en la isla de Lanzarote, que nosotros, que pues está con su amigo José Reyes en el campus de IRM. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana aquí en la Entrevista del Día.